Concluimos esta octava de Pascua, o sea, los 8 primeros días de la celebración de la Pascua del Señor. La Iglesia en ese domingo, conocido como segundo domingo de Pascua o también conocido antiguamente como Dominica in Albis, porque era el día en el que la Iglesia, los recién bautizados en la vigilia pascual, dejaban de vestir aquel vestido de su iniciación y de su bautismo, y entonces ya se comportaban como adultos en la fe, también es conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. Hay que recordar que fue el Papa San Juan Pablo II quien quiso instituir en la Iglesia esa gran celebración del misterio de la misericordia de Dios. Podríamos quizás preguntarnos qué tiene que ver la Pascua precisamente con ese significado de la misericordia. Y para eso tenemos que recurrir a las escenas de Cristo resucitado que hemos leído en estos días pasados. La primera de ellas, en el día de la resurrección, cuando el Señor se aparece a todos sus discípulos, dice que les mostró las manos abiertas, o sea, les mostró las heridas de sus llagas. Y en esas llagas está precisamente el sentido profundo de lo que es la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios se volverá a repetir 8 días después, esta vez Tomás, que no cree que Jesús ha resucitado, a pesar de que los discípulos dicen que se les ha aparecido, y otra vez el Señor se acerca esta vez a Tomás para mostrarle de nuevo precisamente sus llagas y para decirle, mete tu dedo y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué significa para nosotros cristianos la fe en Cristo resucitado? La fe en Cristo resucitado significa fundamentalmente no solamente reconocer que Cristo ha resucitado, o aquello que dirá San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, sino entender más profundamente el misterio de su divina misericordia. Podemos decir que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Si lo hemos contemplado durante la Semana Santa, durante la Semana de Pasión, como rostro de Oriente, en todo el tiempo de la resurrección del Señor y por lo tanto en todo el tiempo pascual, lo debemos considerar precisamente como eso, como rostro de resucitado. Pero en ese rostro de resucitado nos lleva y nos conduce precisamente al Padre. En el año 2015, el Papa Francisco quiso instituir para la Iglesia un año de la misericordia de Dios. Siempre tenemos los cristianos la necesidad de contemplar ese misterio de la misericordia, porque es parte de nuestra alegría, de nuestra serenidad y de nuestra paz. Fijaros que una de las escenas, o mejor dicho, todas las escenas de la resurrección del Señor, cuando se aparece a sus discípulos, les dirige esa expresión, la paz sea con vosotros. No puede haber paz si no hay alegría, si no hay serenidad, y si no hay sobre todo la consideración de que Dios es misericordioso. Por eso la fecha o la institución de la fiesta de la Divina Misericordia no es como un emplaste en el tiempo pascual, sino cierra precisamente ese significado profundo en la fe en el Cristo resucitado. Dirá San Juan Pablo II, la conciencia humana necesita necesariamente, sobre todo en los tiempos de secularización que son en los que estamos viviendo, cuanto más nos distanciamos del misterio de la misericordia de Dios, más nos alejamos precisamente del misterio mismo de Dios. La Iglesia está necesitada, especialmente en nuestros tiempos, y ese es el mensaje de Sor Faustina Kowalska, precisamente de recurrir al Dios de la misericordia. Podemos decir con Sor Faustina, ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, que tu misericordia sea siempre algo que nos hace y nos convierte ser tú en nosotros. Hay una expresión que repetirá San Juan, que es cuando se pregunta ¿quién es el que vence al mundo? Y responde, solo en el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo de Dios, dirá San Juan, ese tiene vida eterna. La expresión es theontes,
los vivientes, que es muy distinta de los zombies. Los zombies son los muertos que caminan. Los vivos, los ceontes, los vivientes que somos nosotros, en esa expresión tan del apóstol San Juan, nos convierte precisamente en Cristos vivos. Si somos Cristos vivos, somos Cristos de misericordia. Y solo el que tiene misericordia alcanzará esa vida eterna, porque transmite lo más profundo de la fe cristiana, la fe en la resurrección del Señor. Si Pablo ha dicho, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, también nosotros podemos añadir, si no mostramos la misericordia de Cristo a través también de nuestras propias personas y de nuestras pobres vidas, nunca llegaremos a ser testigos de ese Cristo resucitado. Llama mucho la atención que siempre la tradición de la Iglesia ha señalado una idea fundamental. ¿Quiénes son testigos de la resurrección del Señor? Se preguntarán muchos padres de la Iglesia. No solamente aquellos que fueron contemporáneos al Señor y que fueron, por lo tanto, testigos de su resurrección. Basta pensar, por ejemplo, en las santas mujeres y en los apóstoles y en los discípulos del Señor. Sino que dirá San Agustín, somos todos precisamente testigos de Cristo resucitado. Pero ¿cómo podemos ser testigos de resucitado después de siglos de haber ocurrido ese evento? Porque Cristo vive en nosotros, porque somos los vivientes y porque en ese ser vivos retransmitimos el Cristo de la misericordia.